Aunque esta historia luego será contada y analizada, por fortuna esto es cuarto milenio, no todo va a ser lúgubre, ni mucho menos. Es más, les pido la máxima atención para este tema que es científico, es psicológico, tiene que ver con la programación social y sobre todo creo que es hondo e importante. Su significado es profundo y nadie, si escucha ahora y ve con atención, se puede sentir lejos de esto, me incluyo. Verán, el viejo encerado son objetos que parecen casi anacrónicos. Pero es que esta historia empezó en los viejos encerados que ya han sido sustituidos en muchos centros escolares por otro tipo de pantallas y superficies. Yo aprendí aquí, en la pizarra, y ustedes también, ¿verdad? Muchos de ustedes seguro que sí. Y nos espantábamos, yo he sido de letras, con estas increíbles ristras de fórmulas, integrales, derivadas, conceptos extrañísimos. ¿Se imaginan la fórmula para modificar su mente? ¿Cuál será? ¿A qué número estará o a qué potencia estará elevada? ¿Qué cifras la componen? ¿Cuáles son sus códigos indescifrables? Desde la Segunda Guerra Mundial, incluso un poco antes se afirma, científicos, sociólogos, psiquiatras han estado trabajando en la fórmula perfecta. La fórmula perfecta, dicen, aseguran, surgió del Instituto Tavistock en el Reino Unido y que ha sido luego potenciada por otros institutos y grupos de poder y grupos de consulta que son muy importantes. ¿Qué pretenden estas fórmulas y estos sabios? Manejarle a usted, saber lo que piensa, saber lo que va a pensar, saber lo que necesita, saber cómo se puede sentir feliz. Yo no sé si todo esto es tan escalofriante como parece. De ser así, todo lo que hacemos cada día, todo el mundo embarullado en el que vivimos, toda la sobreinformación con la que nos bombardean, tendría una fría y calculada programación. Los señores de Tavistock y sus sucesores han tenido un especial ahínco en programarnos. La pregunta es, ¿entonces pensamos o nos piensan? ¿Entonces nos creemos libres y resulta que estamos siguiendo parámetros perfectamente controlados? Y yo digo, ¿y para qué nos controlan realmente? ¿Qué sentido hay? ¿Económico? ¿De poder? ¿Político? Sin duda es uno de esos temas en los que metemos el dedo en la llaga. Y es un misterio, para mí hondísimo. Santiago Camacho lo va a contar mejor que yo. Ha empezado con la historia de este curioso instituto y luego en la mesa dos publicistas, un psiquiatra, valientes los tres, van a hablar de las ramificaciones. Cómo todo esto que parece antiguo llega hasta el fondo de cada uno de ustedes. ¿Alguna vez se ha preguntado si todas las ideas, las creencias, los hábitos y los deseos que habitan en su cerebro se han originado realmente allí? ¿O los ha plantado alguien de forma subrepticia guiando la mente de millones de la forma que más se acomode a los intereses del poder? Existen varias instituciones de reconocido prestigio a nivel mundial dedicadas a la ingeniería social. Esto es, a diseñar técnicas a través de las cuales modificar la conducta de la población de manera que se consideren beneficiosas. La más conocida de estas organizaciones es el Instituto Tavistock para las Relaciones Humanas. Creado en 1947, su principal misión era trabajar para el Ministerio de Defensa británico y su objetivo era el estudio de los efectos psicológicos de los bombardeos, tanto en civiles como militares, el estudio de la entonces conocida como fatiga de combate y otros elementos útiles en la recién nacida disciplina de la guerra psicológica. Seguidores de las doctrinas de Sigmund Freud creían que la civilización no era una prueba del progreso humano, sino de la necesidad de contener al animal irracional que llevamos dentro, a través de una serie de mecanismos para mantener contento y controlado al pueblo. Cuando se creó el Instituto Tavistock, al final de la Segunda Guerra Mundial, preocupaba especialmente cómo las fuerzas irracionales que habitan en el inconsciente humano podían conducir al desastre. El comportamiento de los alemanes durante el Tercer Reich y los problemas de las tropas regresadas del frente ahondaban en ese sentido. Había que controlar la mente de la población, cuyas vidas se regían por la irracionalidad, y los psicólogos de Tavistock prometían tener la llave para lograrlo. Un ejemplo de las técnicas que usaban fue su intervención durante la Guerra Fría. Aunque al principio se trataba de tranquilizar a la gente de sus miedos, como la guerra nuclear o una invasión comunista,
la cúpula de Tavistock propuso aprovechar esos miedos no para mitigarlos, sino para usarlos como arma propagandística, haciendo pasar por cómplices de los bolcheviques a todos los que se oponían a los objetivos de Estados Unidos y Gran Bretaña y así obtener el apoyo del pueblo. Desde entonces, al Instituto Tavistock acuden en busca de soluciones todo tipo de organizaciones, desde empresas multinacionales hasta partidos políticos o servicios de inteligencia, dispuestos a encontrar en la manipulación social la solución a sus problemas. Así, surgieron diversas tendencias sociales para incitar al consumo o imponer determinadas corrientes de forma sutil pero eficiente, en ocasiones valiéndose del miedo de las masas para su control. Aunque no lo creamos, las doctrinas del Instituto Tavistock y sus organizaciones asociadas influyen cada día en nuestra forma de ver el mundo, relacionarnos con los demás y vivir nuestras vidas. Sin que nos demos cuenta, sus mensajes aparecen en la publicidad, en el cine y hasta en las redes sociales, repetidos hasta la saciedad por miles de interlocutores que creen estar pensando libremente, pero en realidad son víctimas de lo que alguien definió como una dictadura sin lágrimas. Dictadura sin lágrimas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estamos en ella? ¿Estamos sometidos por ella? ¿No nos damos cuenta? ¿Tenemos tanta información que en el fondo... Hemos visto un poco el nacimiento, no solo de Tavistock, hay que hablar, sino de otros institutos, pero quizá lo que les puede interesar es una relación de hechos muy concretos, de hechos sobre los que podemos reflexionar, de hechos que realmente nos influyen en la vida cotidiana. Santiago Camacho ha realizado esta investigación, es un tema que le apasiona hace muchos años. Él nos ha hablado aquí en este programa de los fundamentos o inicios de la ingeniería social. Hemos hablado de esa idea de manipulación mental, pero sin que se sepa. Oiga, usted es manipulado y se cree absolutamente libre. Es más libre que nunca. Creo que es un tema hondísimo, profundísimo, y por lo menos en los siguientes minutos creo que varios expertos pueden poner elementos que les van a interesar. Quizá para liberarnos un poco de esas cadenas invisibles, ¿no? Santi, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Iker. Enrique de Vicente Maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Y, por supuesto, doctor Gaona, porque el cerebro, vaya si tiene que ver con el misterio de este asunto de la programación. ¿Pensamos o nos piensan? Doctor, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches, Iker. Empezamos, si queréis, con Santiago, porque hemos visto un poco esa cronología, Santi. Pero hay ejemplos que es difícil que alguien se sienta parte de todo esto. Ejemplos que nos van a sonar enseguida. Manipulaciones de fondo, de inicio. Pues sí, por poner un ejemplo que vamos a comprender todos y que además tiene una magnitud que afecta absolutamente a cada persona que está viendo este programa. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de la crisis de la familia? De que la familia como institución ya no es lo que era, de que nuevas formas de vida, nuevos elementos modernos, pues están trastocando lo que era la antigua idea de la familia extensa, esa familia con abuelos, con primos, esa familia que se reunían 20, 30 personas en una celebración familiar. Pues curiosamente, en los años 70 aparece un concepto, que luego explicaremos cómo se llega hasta él, de que las sociedades solo son verdaderamente manejables. Y todo esto se hace por el bien de la población. Hay mucho de despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo. Pues por su propio bien hay que controlar a las sociedades, y que estas sociedades son tanto más manejables cuanto más separados están sus individuos. Por eso se van creando pequeños núcleos de división, desde la gente que sigue un equipo de fútbol a otro, partidos políticos, estilos de vida, etcétera, etcétera, que se van contraponiendo los unos a los otros. Pero queda un núcleo fundamental, que es la familia. Las familias extensas, sobre todo las de antes, son elementos que tienen hasta su propia cultura, sus propias tradiciones. Son elementos en los que las ideas se van pasando casi de padres a hijos, y las convicciones y los valores son elementos muy firmes. Y eso parece que no gusta. Y eso no solamente no gusta, sino que es poco práctico a la hora de moldear las conciencias de la sociedad tomada como tal. Entonces, curiosamente, en ese momento aparece un personaje que es el doctor R.D. Laing, que se convierte en Reino Unido. Él ya de por sí es un patrocinado del Instituto Tavistock, se convierte en el psiquiatra de moda.
¿Cuál es su gran descubrimiento? Pues él ha hecho un estudio extensísimo a lo largo de los años y su conclusión, con la que escribe varios libros que le llevan a dar conferencias por todo el mundo, a escribir varios bestsellers, a que su imagen sea la de un psiquiatra muy popular en aquella época, es que la familia es la raíz de todos los males psicológicos del ser humano. Lo que antes se nos dibujaba como un universo de paz, como un ente que nos protege, como algo que nos cobija cuando estamos indefensos, de repente es pintado públicamente como un campo de batalla en el que unos miembros intentan imponer su voluntad sobre otros, en el que se fomentan complejos de inferioridad, relaciones de dependencia, todo tipo de neurosis que esa idea va calando. Y curiosamente, no sé si hay alguna sincronicidad, pero lo cierto es que es a partir precisamente de las obras del Dr. Leigh cuando la familia como institución empieza a entrar en ese declive y se empieza a hablar de esa crisis de la familia que hasta ese momento pues nadie había hablado de ella. Claro, casualidad o programación, ¿no? Fría programación, intuyendo unos acontecimientos futuros para una humanidad perfectamente manejable. ¿Ficción o realidad? Bueno, ese doctor Leigh era el psiquiatra de moda en los 70, quizá patrocinado, ¿no?, por empresas y compañías que pretendían que sus ideas estuviesen por encima de las demás y llegasen a las grandes capas populares. Si tenemos un psiquiatra popular en España ahora mismo y mediático es el doctor Gaona. Por fortuna Gaona es bastante valiente y no se corta un pelo para hablar de cosas que incluso pueden sentar más desde el punto de vista de la propia psiquiatría, de su oficio. Doctor, te conocemos hace muchos años y lo sabemos. Permíteme que lea simplemente, esto no es habitual, algunas claves como titulares que el doctor Gaona nos envió de inmediato cuando supo que íbamos a hablar del Instituto de Tavistock y de la programación, ¿no?, mental colectiva. Dice: sociedad atomizada, más manipulable, autosatisfacción, mundo materialista, pornografía. El objetivo es que la persona no aprecie que está siendo manipulada. No hay que oponerse a la mayoría, idea que cala profundamente. No puede ser distinto, tienes que ir con la mayoría. Desear lo que no se necesita. Es decir, una serie de claves tan brutales, doctor, que esto, cuando uno lo lee, yo mismo, puedes sentirte perfectamente identificado en el sentido de decir, no me estaba dando cuenta. Quizá le pase ahora mismo a muchos espectadores. Y de hecho pasa con tanta frecuencia que en ocasiones, si empezamos a desmenuzar aquellas cuestiones por las que nos están manipulando, es muy probable que algún telespectador incluso pudiera sentirse ofendido, pero de una manera muy directa además, porque iría en contradicción con una serie de creencias, ¿no? Y las creencias, el problema de las creencias es que muchas veces están basadas en sentimientos, en sensaciones y en cuestiones que de alguna manera nos han ido bombardeando. Nos bombardean con tantísima información que muchas veces la adoptamos. Ya sabes ese dicho, ¿no?, de atiborrarles de información que creerán que están pensando. Pero además, sus claves terribles, ¿no?, sobre información y creerán que son libres. En este momento, a raíz justamente de lo que estabais hablando y que Santiago muy bien decía acerca de la familia habitualmente hoy en día es un grupo de personas que muchas veces apenas tienen lazos entre sí, que se dedican a mirar hacia una pantalla de una manera, ya sea televisiva o bien de redes sociales, y donde va adquiriendo información y a su vez eso va moldeando de alguna manera sus ideas, su imagen, su perspectiva. Recordamos que siempre vivimos dentro de nuestro cerebro, entonces la realidad que se va construyendo evidentemente es a través de la información. Pero dentro de ese atiborramiento de información también creo que hay un elemento clave. Cuando parece que todo está más o menos seguro, viene la antiinformación, que es como el condimento final. Entonces, cuando todos creíamos que las cosas estaban más o menos claras, de repente hay un giro de 180 grados que nos resetea literalmente el disco duro, nos deja literalmente atontados y a partir de ese instante en que estamos confusos, intentamos agarrarnos como un clavo ardiendo a esa verdad que se nos va a ofrecer, ¿no? Entonces estamos rodeados de mentiras, pero de mentiras de tal calibre que, pero insisto... desde un sentido de que esto está programado perfectamente por, llámalo, instituciones, redes, personajes concretos que han diseñado este futuro para el género humano. Hay una serie de intereses creados que se van sumando como las capas de una cebolla, en el que los factores económicos, que son evidentemente una de las raíces del poder, constituyen el eje fundamental. No es necesario que nadie se ponga de acuerdo en reuniones ultrasecretas, en castillos, en los sótanos de algún castillo en algún país escandinavo o suizo, sino que sencillamente va ocurriendo.
hay personas que manejan estos hilos y que de alguna manera van produciendo estos síntomas. La atomización es fundamental, porque el núcleo de crítica social son esas escenas que existían, quizás existen todavía en nuestro país, en el que varias personas de una misma familia, con esos valores que bien decía Santiago, se sientan en torno a una mesa, discuten, dan palmadas sobre la mesa, ¿no? Y en un momento dado surgen ideas y se oponen a la corriente que les intenta arrastrar. Pero muchas veces, ¿qué es la familia hoy? Quizá... Se ha perdido el concepto ese de clan, ¿no? Sí, de clan, que no solamente era clan, sino lleva un montón de ideas. Muchas familias hoy en día consisten en quizá una mujer solitaria. Digo mujer solitaria porque la mitad de las parejas están separadas y la familia monoparental parece como que es muy guay y se ha puesto muy de moda, es decir, la atomización absoluta, que convive con un niño muchas veces, que le han vendido la idea de que es muy libre porque hace aparentemente lo que le da la gana, y en el fondo quizá es una persona muy desgraciada que tan solo percibe un ínfimo sueldo y que no tiene nada que ver con Sexo en Nueva York, a pesar de que Sexo en Nueva York es la referencia para hacerle sentir bien. Pero realmente... La referencia para hacernos sentir bien. Sí, es otra historia, ¿no? Estamos vendiendo modelos, estilos de vida, pero que luego, en la realidad, esos estilos de vida quedan en la fantasía del programado. Vamos a escuchar al maestro Enrique, ya para pum, colofón. Lo que ha dicho el doctor, ya me imagino que traerá cola. Pero es alguien libre, o por lo menos un poco libre, ¿no? O que intenta ser libre, que esa es otra cuestión. No dejarse llevar, porque una de las claves es fundamental. No te apartes del grupo. No te opongas a la mayoría es la que tiene la razón. ¿Todo esto es naturaleza humana o realmente qué es lo que está diseñada casi con escuadra y cartabón? Enseguida hablamos todos, pero queda el maestro que decía, hay una clave en Freud, ¿no? Que si todo el mundo ha estudiado o se ha interesado, Enrique, en el tema de Freud, los sueños, pero había algo que tú comentabas que es fundamental, y es que él nos consideraba un poco una bestia que tenía que... estar permanentemente sometida a los instintos. Hay toda una filosofía que nace y que parece que los miembros de Tavistock emplean. Claro, la gran pregunta es, ¿y todo esto que nos suena tan antiguo a viejos doctores, a viejos pensadores, Enrique, al labonazo, en la actualidad, todo esto que estamos contando, ¿tú lo ves claramente? ¿Está ocurriendo? Hombre, no hay más que salir a la calle, ver qué hace la gente por la calle. La gente por la calle lo que hace es lo que ha sido planificado no solamente por Tavistock desde su comienzo, sino por todos los investigadores e instituciones que forman parte de la red de Tavistock. Y es Rees, que fue el psiquiatra que creó Tavistock, había llegado a ser nombrado general en la Segunda Guerra Mundial por ser el genio de la guerra psicológica. Y ese genio de la guerra psicológica acumuló tanto conocimiento, tantos experimentos, que dijo, hombre, esto es muy fácil aplicarlo a la sociedad. Y lo aplicó con tal éxito que consiguió lo que pretende la guerra psicológica. Y es que el enemigo, es decir, todos nosotros, el enemigo de las élites que conciben eso y que quieren modelar la sociedad a su antojo, se rinda sin combatir, sea sumisa, se rinda sin combatir porque hay un miedo. Parte de la ingeniería social es meternos miedo prácticamente por cualquier cosa y crearnos dependencias a prácticamente cualquier cosa. Además, sea constantemente educastrado, porque la moderna ideología de la educación es que la formación debe ser permanente, pero además es que nos forman constantemente a través de los medios de comunicación, que no habían pensado, por ejemplo, Aldous Huxley, que formaba parte de esa élite y estaba muy al tanto cuando él escribió esa famosa frase que ha mencionado antes Santi, de la dictadura sin lágrimas. Dijo, en un futuro se establecerá esa dictadura sin lágrimas. Es más, no solamente eso, él decía a través de medios farmacológicos, pero él no contaba con la televisión, no contaba con Internet y no contaba con el WhatsApp. Hoy lo que vemos es a la gente por la calle caminando, no solo lo ensimismado que decía el doctor Gaona, sino mirando a su WhatsApp. Has dicho, incluso comiendo. Una cosa muy importante, nos crean dependencias como parte de esa programación. Parte de dependencia. ¿Cuáles? Vamos a abrir el debate, ¿cómo cuáles? Vamos a ver, empiezo por eso, dependencia del WhatsApp, dependencia de la moda y de ajustarnos a la moda y al consumo, a un consumo permanente. Santi conoce muy bien, porque ha estudiado publicidad como yo, cómo
uno de los grandes genios de Tavistock es Edward Barnay, sobrino de Freud, que aplica esos principios a la publicidad. Lo hemos estudiado bien a fondo en las facultades y en las escuelas de publicidad. ¿Qué ocurre? Que lo que se trata es de que la gente consuma, y consuma de forma permanente. ¿Cómo? Creando modas continuas, modas que además implican una ideología, es decir, cosas, comportamientos que en el pasado estaban muy mal vistos, ahora no importa o son guays. Pero no solamente eso, sino que además de las modas que, por ejemplo, generan constantemente nuevos modelos de móvil o nuevos modelos de vestido o de coche, etcétera, etcétera, además vienen ya con una trampa, la obsolescencia programada. Es decir, los aparatos están destinados a morir en un breve plazo de tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros, los esclavos que hemos perdido la guerra psicológica, nos mantengamos constantemente con la argolla de trabajar desde la cuna a la muerte, sea en la escuela o sea en un trabajo productivo, para seguir consumiendo, alimentando la maquinaria y sobre todo sin darnos cuenta de que nuestra condición es de esclavos y de que lo que vivimos no es una verdadera democracia, no es un verdadero mundo de libertad, sino es una democracia virtual. Yo lo que encuentro fascinante en lo que ha dicho el doctor Gaona, por encima de todo, es que él es un luchador de la libertad. Y recuerdo lo que dijo el otro gran amigo Aldous Huxley, y rebelde, que se rebeló contra lo que llamaba su maestro Herbert George Wells, el de la Guerra de los Mundos, la conspiración abierta. Él decía, si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho de decirle a la gente lo que la gente no quiere oír. Yo sé que resulta tentador decir ahora respecto a desear aquello que no se necesita y empezar a pensar en ese modelo de teléfono y historias que también es muy importante. Pero fíjate que hay algo mucho más perverso, y es haber convencido a la sociedad de que lo que realmente necesita, lo que se merece y lo que es indispensable es ser feliz. Eso, yo sé que suena, a muchos le dirá, ¿qué está diciendo? Bueno, como evidentemente no es posible ser feliz todo el tiempo, ni todas las veces, y los umbrales a la frustración, una de las cuestiones que siempre se dice en publicidad es tú te lo mereces, tú te lo has, en un momento dado te lo has ganado, ¿por qué no te vas a dar ese capricho?, etcétera, etcétera. Con lo cual, los umbrales a la frustración casi siempre están muy por lo bajo, que es una de las características actualmente además de nuestra sociedad. El espejismo de querer ser feliz, de necesito ser feliz, de debo a toda costa ser feliz, paradójicamente todo el rato es lo que, por un lado, hace infeliz a muchísima gente porque obviamente se da cuenta de que no lo logra. No puede ser como esos ejemplos que te has dicho. Efectivamente, algo me debe pasar. Pero en segundo lugar, creo que la psiquiatría y la psicología se ha aprovechado muchísimo de ello, porque evidentemente se han convertido o nos hemos convertido en los grandes popes, en los grandes chamanes de nosotros tenemos la fórmula de la felicidad. Huelga decir que algunos laboratorios además lo han envasado y encapsulado a un módico precio. Con lo que ese espejismo de la felicidad creo yo que en nuestra sociedad es una de las peores cuestiones. La segunda sería respecto a la esfera afectiva, el amor. Ese amor idealizado, ese amor desde el siglo XIX que se viene aspirando en el romanticismo del príncipe azul, la princesa, ese ideal, ¿no? No existe ningún ideal, evidentemente, excepto para personalidades maduras con alto umbral a la frustración que pueden aguantar en un momento determinado la consecución de una amistad o de tener una pareja, etcétera, etcétera. Entre esas dos cuestiones creo que el desequilibrio y la atomización de la sociedad se ha producido como una pescadilla y se muerde la cola. Las personas frustradas que no han encontrado esa felicidad y esa pareja que es inexistente porque la demanda evidentemente no se corresponde con la realidad, han acabado estando solas, quizá con algún animal de compañía, es verdad, que es muy fácilmente manipulable por razones obvias, ¿no? Cualquier animalito mueve la colita. Tú puedes elegir entre una serie de opciones, pero la trampa es que tú no puedes diseñar tus opciones. Las opciones te vienen dadas. Hay un momento en la historia de la psicología y del marketing combinado que es uno de los momentos fascinantes, que es cuando el Instituto Stanford hace una macroencuesta a nivel estatal y descubre una cosa que denomina o bautiza en ese momento los estilos de vida. Descubre que la gente, que un señor que trabaja con las manos en un taller, por ejemplo, y un broker de Wall Street, pueden tener más en común si, por ejemplo, ambos son fanáticos del deporte o les encanta el bricolaje,
o son padres de familia con una serie de condicionantes, que por clase social. Es decir, la eterna idea de las clases sociales se rompe con estos Claro, nuevos modos de existen vida, los ¿no? Estilos de vida. Hay una primera fase en la que esos estilos de vida se utilizan para vender productos, para vender servicios, para vender ideas, para vender políticos. La campaña de Reagan, por ejemplo, en 1980, utiliza esto de los estilos de vida y se dirige a los diferentes estilos de vida que él quiere promocionar y con los que se identifican los americanos que le van a votar. Es el primer político que realmente se lo toma en serio y lo hace así. Pero hay una segunda fase que es más fascinante todavía, que es, dice, vale, nosotros podemos venderles productos a un señor, una señorita, un niño, a gente que tiene determinados estilos de vida. Pero ¿por qué no vendemos directamente los estilos de vida? Es decir, ¿por qué no fabricamos determinados estereotipos, determinados estilos de vida que la gente quiera parecerse a ellos? Los vendemos muy bien, como símbolos de éxito, de felicidad, como elementos que alejan la frustración de tu vida, y entonces empezamos ya directamente, no ya a hacer marketing de las cosas, sino a hacer marketing social. Entonces, claro, llegas al punto en el que no sabes si esta chaqueta yo me la he comprado porque realmente me sentaba bien o porque vi al maniquí que estaba en la fotografía del diseñador que ha hecho este traje y dije, hey, yo quiero parecerme a ese tío. Por los valores que lleva. Efectivamente, porque se le ve triunfador y moderno y se le ve que debe de ligar mucho y además pues debe de manejar dinero y es un tío que no le veo con los problemas en el trabajo que puedo tener yo diariamente. Y entonces... Me hablas de todo esto de fría programación, claro, al cabo del tiempo. Es que además ¿no? está demostrado que ligan mucho, que por ejemplo el hombre que lleva un deportivo liga mucho más que el que lleva cualquier otro coche. Que por ejemplo inventan la historia esa de uno de los últimos inventos de las gafas con cristal, que se ve afuera como con un cristal, y todo el mundo va a esa moda. Estilos de vida los tenemos constantemente. Ese anuncio en la televisión en el que un joven y un señor adulto que no tienen nada que ver tienen en común, descubren que tienen en común a través de su tablet la misma serie televisiva. Claro, y imagínate, ahora mismo por ejemplo tenemos la cultura hipster. Como hubo la cultura yuppie en los 80, como ha habido diferentes subculturas. Además, me hablas de eso como programado. Eso se crea, es decir, vamos a crear un estereotipo, el hipster, el yuppie, el preppy, se le pueden poner los adjetivos que queramos. Vamos a, como si fuera una muñequita de recortable, vamos a instalarle una serie de accesorios, pues las gafas, la ropa de tal manera, el monopatín, lo que en cada momento... Bueno, lo dicen los publicistas, claro. Lo que no acabo de ver muy bien el interés general, porque no hablamos de unas compañías como... Es muy fácil pensar en la conspiración de los 12 ricos de no sé qué, que se juntan y se llevan los dividendos. Esto parece mucho más complicado. No es un grupo concreto, ¿no? Sino es una especie de sistema, de red, que parece que es más cómodo llevar a la sociedad de esta forma. ¿Y cómo liberarnos de esto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo estar ojo a visor? ¿Cómo darse cuenta de todo esto? Porque parece muy difícil. Son generaciones y muchos años ante esta marea, ¿no? Evidentemente estamos dentro del sistema, ¿no? La única manera de quizá hacerlo es, como bien decía el maestro Enrique, mediante una educación que no existe, entre paréntesis, hoy en día, con lo cual, evidentemente, lo que estamos haciendo es... ¿Una educación desde niño, te refieres? Sí, desde niño, pero claro, evidentemente que no estuviera justamente a cargo del propio sistema, que es el que inculca los mismos valores que luego van a ser manipulados. Tú me hablas de la programación desde el principio, entonces estamos en lo mismo, desde el principio es de la un tema programación. tremendamente complicado y enlazo una vez más con la familia. Es decir, una vez que está destruida la familia y las mentes acaban viviendo solitariamente hablando, como esas películas que ya no son de Nueva York o de otros países, sino ya ocurren en España, en apartamentos pequeños, solos, aislados del medio ambiente, en el que en un momento determinado la única información que reciben es a través de estas redes sociales que además refuerzan. Hay experimentos muy interesantes, además algunos incluso llegan a ser graciosos, ¿no? En el que a un grupo de personas, por ejemplo, que están compinchadas entre sí, pero que 9 personas, por ejemplo, pero el 10º no lo sabe, y les enseñan una fotografía determinada, un ejemplo de un perro, y los 9 dicen que el gato tal, y es un gato, y un gato, y un gato, paradójicamente el 10º, cuando la mira, dice sí, porque el gato realmente, y no se atreve a decir que es un perro. ¡Guau! Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Es un experimento psicológico, además, que lo podemos ver a diario, además. Cuando trabajamos muchas veces en programas de televisión, y no me refiero a este que somos, a un grupo. que somos especialmente críticos y un poco outsider, ¿no? Como se dice en el país anglosajón. Pero en otras tertulias muchas veces, lo que se dice durante la publicidad es exactamente lo contrario de lo que se ha dicho
cara al público. Y todos te dan un código y dicen, sí, tío, pero no lo digas. Enrique, ¿qué mensaje damos al público? Porque se habrán quedado un poco diciendo, bueno, hay unas compañías desde la Segunda Guerra Mundial que adoptan el conocimiento y la programación mental a la sociedad. No sé muy bien qué sentido tiene de fondo esto, es decir, ¿quién se beneficia con todo esto y por qué? Pero la pregunta que le hacía el doctor, ¿qué podemos hacer, aunque sea como colofón? Bueno, de entrada lo que estamos haciendo nosotros era lo que decía, vuelvo de nuevo a George Orwell, en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario, el único acto revolucionario posible. Y en esa línea, esa élite que creó esto era una élite muy concreta, era una élite inglesa en principio y luego anglo-norteamericana que pretendían crear un nuevo orden mundial. Es decir, si hay toda una serie de familias, un grupo que cada vez se va ampliando más, lo que pretenden es que su empresa sea el planeta completo, su comercio sea el planeta completo. Y en vía de eso vamos, y que haya cada vez más consumidores, y que haya cada vez más gente dispuesta a entrar dentro de su maquinaria. Ante eso, ¿qué se puede hacer? Ninguna revolución externa vale, porque todas las revoluciones externas son fagotizadas no por Tavistock, sino por el sistema, porque lo que llamó un politólogo inglés antes del año 60, el establishment, el sistema establecido, eso realmente está aquí. Todo está aquí, es una programación que nos han metido. Y a ellos, a esas élites, lo que les interesa es mantenernos divididos. Aplican, entre otras normas, el divide y vencerás. Que unos seamos antifachas, que los otros seamos antirrojos, que unos seamos del Atlético y el otro del Madrid, que unos seamos españolistas y otros catalanistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ante eso, ¿qué podemos hacer? Solo tomar conciencia, pararse, tomar conciencia, ¿qué están haciendo conmigo? Ante todo, desconectarnos de los medios electrónicos por algún momento al día. Hay técnicas que creo que son válidas, como la meditación. Hay técnicas de meditación que son una moda ahora, pero que realmente son válidas. Y entender que la única revolución posible es la revolución psíquica. Porque todas las revoluciones externas que se han hecho han fracasado de inmediato porque han cambiado un sistema por otra copia diferente. Santi, lo que está claro es que en España en televisión del Instituto Tavistock no se habla, ¿eh? Está clarísimo. Oye, nos estarán viendo también hay que decirlo, ¿eh? A ver si nos programan. No te creas, les importamos muy poquito porque ellos van a los grandes números. Es que lo que es fascinante de todo esto es que no se piensen los espectadores que estamos hablando, pues, como decía el doctor Gaona, de unos señores siniestros, con trajes, que viven en un rascacielos. No. En el Instituto Tavistock estamos hablando de unos señores que son académicos, que llevan sus trajes de tweed, sus corbatas arrugadas porque son sabios despistados, que llenan pizarras de ecuaciones incomprensibles para el profano, pero a ellos es a los que acuden cuando una multinacional tiene un problema con una huelga en un país, en una factoría del tercer mundo. ¿Cómo hago que estos señores no solamente no me den problemas, sino que estén encantados de trabajar aquí? Cuando en un partido político empieza a surgir un movimiento disidente que parece transformarlo, que parece... Oye, me han surgido estos tíos aquí que quieren cambiar el partido, ¿cómo los anulo de cara a la opinión pública? Porque están... Pues esos son los peligrosos, pero los del Instituto Tavistock son herramientas, son los cerebros, son los que construyen la estrategia. Nos programan así, pensamos, nos piensan. ¿Y ustedes qué piensan? Seguiremos con el tema porque evidentemente es inagotable, tiene un sinfín de ramificaciones, es difícil, puede parecer abstracto, pero está ocurriendo, está pasando y nos da la sensación de que algo de eso existe realmente, que es un eco, y nosotros, un poco Quijotes, queremos contarles ese eco, porque lo que sí vemos es que nadie lo cuenta. Empleemos los medios para que luego ustedes opinen libremente, como siempre hacemos, dos expertos en publicidad, aparte de amigos siempre, y expertos en el misterio, y todo un psiquiatra valiente. Espero que les haya servido. A mí sí. Gracias a los tres, como siempre. Y ahora cada uno que opine libremente, como siempre. Pero por lo menos con elementos que habitualmente no se cuentan. Sentimos que esa es un poco nuestra labor, sinceramente. Aterra lo que han contado en parte. Somos
una zona de esa gran megaprogramación? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Podemos despertar de todo esto? ¿Ser conscientes? ¿Es bueno el remedio que dice Enrique? Paremos un momento en mitad del marasmo que no deja de rodar y rodar y nos llevan de un lado a otro. Paremos y pensemos un poco en la realidad en la que vivimos, en la potencia incluso interna de nuestro ser, en nuestras infinitas posibilidades. ¿Quién sabe? Bueno, ahí dejamos los datos que creo que son fundamentales y, como digo, pioneros incluso en